libro que está acá en Consuelo de Física, yo recomiendo estudiar el capítulo 3. Uno para cada grupo. Uno para cada grupo. Esto lo decimos acá. Capítulo 3 tiene fluido de cosas, fluido de movimiento. No tiene que devolver, recuerdo rico. Y de este otro libro que está acá, está un poco deteriorado, pero el capítulo 3 también habla sobre la circulación sanguínea. ¿Okay? O sea, el capítulo 3 de la subida también lo podemos utilizar. Y para la electrocardiografía, todos los libros están acá. Y ya, yo se los envié de billete, pero no sé si antes les había enviado esto. Entonces, nosotros habíamos estudiado una clase, en una de las clases, no sé si en la 2, los tipos de flujo, que habíamos mencionado, y yo traté de hacer acá una clasificación que no es estricta, por supuesto, hay que afinarla un poco más, pero fundamentalmente los tipos de flujo se ven en flujo laminar, en el cual se supone que el fluido viaja en láminas, es decir, el fluido está constituido por capas que se mueven y por eso se llama flujo laminar. Por ejemplo, el flujo laminar en un cilindro, una arteria, por ejemplo, entonces las láminas son capas cilíndricas con un cierto espesor infinitesimal, o sea, un espesor muy pequeño que se van a desplazar progresivamente. En el caso de un río va a haber otra forma de lámina, por supuesto, es un cauce rectangular, digamos así, idealmente, aunque puede ser diverso, ¿no? Puede ser tortuoso el cauce del río, puede ser un canal de agua rectangular, trancado por arriba o no, entonces las láminas varían. Y lo mismo, como vamos a ver, el perfil de velocidades va a variar. Bien, entonces los tipos de flujo se pueden dividir en laminares, que a su vez tienen un flujo de tipo homogéneo o uniforme, estacionario o estable, y el variable. En el flujo homogéneo, básicamente vamos a tener una velocidad que no varía ni en el tiempo ni en la posición. Ustedes después revisan eso. Y en el caso del flujo estacionario o estable, la velocidad no va a depender del tiempo, pero sí va a depender de la posición. ¿De acuerdo? Un flujo constante, si la velocidad no depende del tiempo, y esto es posible porque la diferencia de presión que nosotros comunicamos a los extremos de un vaso es constante. Cuando es una presión como la del corazón, es una presión que varía con el tiempo en cada ciclo cardíaco y dentro de cada ciclo cardíaco. ¿Okay? Aquí no, en el flujo estacionario estable, tenemos que la diferencia de presión es constante, tenemos un flujo constante, la velocidad no depende del tiempo, pero si tiene viscosidad, la velocidad sí depende de la posición, como vamos a ver. Se presenta un gradiente de velocidad, es decir, un shear, un rate of shear o shear rate, una velocidad de corte, un gradiente de velocidad, es decir, una velocidad que varía con la posición de la capa. Y finalmente, en el caso del flujo variable, como su nombre lo indica, la velocidad varía con el tiempo, como en el caso del sistema cardiovascular humano y en general de los mamíferos. ¿Por qué? Porque hay una fuente de presión del corazón que está variando con el tiempo, que es una presión que varía con el tiempo, y evidentemente eso se va a traducir en un pulso que es de la aorta que varía con el tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Y la velocidad va a variar con el tiempo, la velocidad de la sangre. Bien. Y luego el flujo turbulento, que sería el paso del flujo laminar turbulento. Aquí en el flujo turbulento, la velocidad de la partícula varía aleatoriamente con el tiempo, pero el promedio, si uno hace un promedio temporal, daría 0, pero queda una velocidad que va a depender de la posición, porque el flujo suponemos que es viscoso, tiene viscosidad. Entonces, básicamente, una clasificación hay que afinarla más, pero bueno.
varía por supuesto dependiendo de la región, del ventrículo, o si son ventriculares, o si son las vénulas, dependiendo si el sujeto está en posición erecta sin caminar o en posición erecta caminando o corriendo, etc. Entonces, evidentemente, por ejemplo, el flujo a nivel de la vena de un sujeto que está erecto sin caminar es un flujo estacionario, básicamente, porque no está funcionando la bomba musculoesquelética, es decir, la contracción rítmica de los músculos de las piernas y en conjunto con las válvulas venosas, eso no está funcionando, porque es una sola columna líquida que hay allí. Y por esa razón, si el sujeto permanece mucho tiempo de pie, se va a desmayar hasta que se restablezcan las presiones cuando está en posición horizontal y se pueda a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces depende de la situación fisiológica del sujeto. Entonces no podemos decir que el flujo siempre es estacionario en la vena. No, porque si el sujeto está corriendo, está caminando, evidentemente la bomba musculoesquelética está funcionando y esa es una velocidad que está dependiendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Ustedes pueden repasar esto con tiempo. Entonces, lo que yo había dicho es que en el caso, por ejemplo, de un cilindro, que la simetría o la geometría que se parece más a la materia, un cilindro, ¿de acuerdo? Con cierto espesor, la sangre dentro del cilindro, por ejemplo, si la sangre está en reposo, entonces uno puede suponer que está conformado por láminas de sangre con un espesor pequeñito. Ese es un modelo, Si esa sangre empieza a movilizarse, entonces nos damos cuenta que las capas más internas, las que están más cerca del eje del vaso, se mueven con una velocidad mayor que las otras. ¿De acuerdo? De tal manera que la capa que está íntimamente en contacto con el borde del vaso, el borde interno, con la parte interna del vaso, la velocidad es cero. ¿Okay? Eso es lo que se denomina el principio de no deslizamiento. Es decir, ahí no desliza la capa de sangre, está como pegada al borde. Entonces, mientras más me acerco al eje del vaso, la velocidad de la lámina cilíndrica es mayor. Y por eso uno utiliza el término perfil parabólico de velocidad. Si uno une todos los vectores de velocidad, eso da una barra como lo podemos observar. Si uno une con una envolvente los extremos de los vectores de velocidad que indican la velocidad de la capa, dependiendo de la posición que dice que la del centro es máxima de la explosión de velocidad, entonces se forma una barra. ¿De acuerdo? Si el fluido fuera homogéneo, evidentemente la velocidad va a ser la misma en cada uno de estos puntos, independientemente si el tiempo está variando. Siempre vamos a tener la misma velocidad. Si el flujo es estacionario, entonces en ese caso el APG es constante, como ya hemos visto, pero la velocidad varía en posición. Se produce ese perfil parabólico de velocidad, pero no varía en tiempo. Es decir, para cualquier tiempo, este perfil es el mismo, no tanto. Si el tubo tiene diámetro variable y el flujo también es estacionario, entonces la situación es diferente, porque aquí hay una velocidad que es diferente a la velocidad que hay acá. ¿De acuerdo? La velocidad promedio que hay acá es diferente, porque a menor área la velocidad es mayor. ¿Okay? El flujo es el mismo, pero menor área, mayor velocidad. Entonces el producto del área por la velocidad es constante, pero la velocidad está variando, evidentemente. Aquí la velocidad, en función del tiempo, repito, es mayor que acá. Aquí el flujo pasa más rápido. ¿Okay? La sangre pasa más rápido por aquí, por los enfriamientos, que cuando el vaso es más alto. Allá la medida. No, prácticamente no aumenta la presión. Bien. Si el flujo es variable, evidentemente tenemos una situación como la que ya hemos presentado en clases anteriores. Un corazón que está bombeando con una presión en función del tiempo, ¿okay? Un pulso que aparece en la raíz de la aorta y que se propaga a través de todas las arterias periféricas
bueno, disminuye la energía del pulso, de tal manera que el nivel de los capilares prácticamente no hay ningún pulsito, ¿no? Porque ya se ha disipado toda la energía. Y podemos observar además que la eyección ventricular, es decir, la sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo, es una función del tiempo, pero es un flujo intermitente. ¿Por qué es intermitente? Porque hay una reunión del ciclo cardíaco en la cual la válvula aórtica está trancada y no puede salir sangre del ventrículo izquierdo hacia la circulación periférica, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de un flujo intermitente. O sea, a veces bombea y a veces no bombea, pero ¿quién se encarga de bombear cuando la válvula aórtica y la válvula pulmonar están conectadas? ¿Quién se encarga de bombear la sangre? Porque los tejidos no pueden permanecer sin sangre. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga? Ajá, exactamente. Ese es el modelo, lo que se llama el modelo de Quinkes, es decir, el vaso de aire, digamos así, porque se asemeja con las máquinas que utilizaban los bomberos para producir un flujo intermitente hace tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la elasticidad juega ese papel. Cuando el ventrículo expulsa la sangre, una parte pasa hacia la circulación periférica, pero la otra distiende la aorta. Y luego, cuando se tranca la válvula aórtica, esa sangre que se acumuló en la aorta distendida ahora va a colapsar, va a recular, se llama reculamiento aórtico o retroceso aórtico. Y ese fenómeno es el que garantiza un flujo continuo hacia todo el tejido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, paso del flujo laminar a flujo turbulento. Ok, ya hemos visto. Flujo laminar, estacionario, laminar. Y cuando la velocidad alcanza un cierto valor, porque comunicamos una diferencia de presión acá aplicamos P1, acá P2, entonces la diferencia de presión es P1 menos P2. ¿Por qué P1 menos P2 menos P2 menos P1? Porque evidentemente P1 es mayor que P2 porque se disipa energía a medida que el fluido se mueve de frente acá. Este es un fluido que es viscoso, tiene viscosidad, tiene fricción entre las láminas y fricción entre la última lámina y el borde del vaso. ¿De acuerdo? Y luego, cuando comunico entonces una diferencia de presión suficientemente alta, el flujo pasa de laminar a turbulento. O sea, no es que en esta parte es laminar, en esta parte es turbulento. Cuidado con eso. Esto simplemente se ha ilustrado así por razones didácticas. Al principio todo es laminar y después, cuando aplica una cierta diferencia de presión y alcanza una velocidad crítica, entonces todo el flujo a lo largo del vaso se transforma en turbulento. Cuidado con eso. A veces uno utiliza dibujos que no se compaginan con la realidad y lo hace por razones didácticas. Y cuando uno grafica el flujo que pasa por este vaso en función de la diferencia de presión, evidentemente consigue una línea recta. Es básicamente la misma ley de Ohm que ustedes vieron en el bachillerato. En vez de flujo con corriente eléctrica, en vez de diferencia de presión con voltaje, se ve como una resistencia eléctrica. Aquí pone un voltaje que sería P1 menos P2, y bueno, tiene la ley de Ohm que es bonita, lineal, ¿de acuerdo? Pero cuando uno supera la velocidad crítica, bueno, en este dibujo aparece una línea recta otra vez, pero menos inclinada, cosa que yo dije de hecho que era falso, efectivamente falso. ¿Ok? Porque no es así tan bonita, sino que es una parábola. ¿Por qué? Porque en este caso el flujo depende de la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Mientras que aquí depende directamente de la presión. Es una línea recta, pero esto no es una línea recta. ¿Okay? Esto fue tomado de un libro, está mal. Bien, también se puede presentar combinaciones de laminares turbulentos que se vean en este que está acá. Eso también es posible, combinaciones de dos fluidos. Bien, pues es una clasificación de fluidos en movimiento que después ustedes lo pueden ver, en la cual los fluidos
se clasifican en viscoso o no viscoso. Había dicho que no existe ningún fluido no viscoso. Que todos los fluidos presentan viscosidad, excepto el helio 4 superfluido, a temperaturas cercanas a 2,5 grados Kelvin, que es prácticamente la temperatura absoluta. De resto, todos los fluidos tienen viscosidad. O sea, que esto es una curiosidad, si se quiere, matemática. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la sangre circula en vasos de gran calibre, como las arterias, por ejemplo la aorta, que tiene un radio de 2 centímetros, aproximadamente un radio interno de 2 centímetros, como tiene acá, las pérdidas debido a la viscosidad, a la fricción, se desprecian, son despreciables. ¿Okay? ¿Por qué son despreciables? Porque la resistencia es pequeña, porque la resistencia depende de la cuarta potencia del radio. Entonces, cuando uno hace el cálculo de las pérdidas de presión debido a la viscosidad, va a dar que es pequeño. Entonces, uno para todos los fines prácticos puede suponer que el fluido se comporta como un fluido sin viscosidad, es un fluido ideal, ¿okay? Para los fines prácticos. Pero de hecho, tiene viscosidad. La sangre siempre tiene viscosidad. ¿Okay? Bueno, entonces, yo voy a ir así un poco con eso y lo que les he dicho también está ahí representado. Después, bueno, una clasificación un poco más compleja, en la cual yo clasifiqué los tipos de flujo de fluido dependiendo del orden del flujo, de la viscosidad del fluido, del perfil de velocidades, que puede ser parabólico, por ejemplo, un tubo cilíndrico, como les dije, puede ser lineal, puede ser de otro tipo, depende del cauce por el que tenga que pasar el fluido, el tipo de fluido, si es newtoniano o no newtoniano, el modelo que se utilice para representar la fuerza viscosa, si el tubo es un delta P constante o delta P variable con el tiempo, etc. Y el tipo de fluido, si es un movimiento de una mezcla, si es una suspensión, una solución, un coloide. Entonces la sangre, evidentemente, es una suspensión de elementos fórmiles en un líquido más o menos homogéneo que el tanto. El líquido de esa cantidad. Esto me costó bastante hacerlo. De todas maneras, lo pueden ver en el libro mío de volumen 1 de biofísica y de la circulación, ahí están esos grados. Fíjense, por ejemplo, aquí la sangre, digamos que sangre, puede ser cualquier Ya no me leí ni no me circula por el año pasado de sino y cuando sencillamente cualquier acá parcial, tenemos todo el un parcial era líquido puro que peor llena que el libro de este espacio que está acá y tenemos una placa movible encima de la última capa de sangre. ¿Okay? Y le comunicamos una velocidad de su pega con la máquina. La fuerza aplicada al cambio movible, le aplicamos una velocidad. Y abajo, evidentemente, claro, el marco está fijo. ¿Okay? Es decir, que la última capa no se puede desplazar del líquido, por tanto su velocidad aquí es cero, pero esa velocidad va a ir creciendo progresivamente hasta alcanzar la velocidad que le estemos comunicando. Si uno dibuja todos los vectorcitos de velocidad, es decir, la capa que está acá tiene esta velocidad, la capa que está acá extra, y así sucesivamente, y después une con un envolvente, todos los extremos de los vectores tenemos una línea recta. Eso se denomina un perfil lineal de velocidad. A diferencia del perfil parabólico que ya les había mostrado. ¿Okay? Este que está acá. Un perfil parabólico de velocidades, sangre circulando, un tubo cilíndrico. Bien. ¿Cómo depende la velocidad de la capa de fluido en un perfil de velocidades de tipo parabólico? Una pregunta fundamental. ¿Cómo depende? ¿Okay? Porque en el caso de un perfil lineal que es el que está arriba, bueno, la velocidad es de 0 por I, que marca la localización de la capa entre H. Cuando I igual a 0, la velocidad es 0. Cuando I igual a H, que estamos acá arriba, la velocidad es de 0. Pero aquí, ¿cómo lo hacemos? En el caso que realmente nos interesa a nosotros, porque esto no nos interesa fundamentalmente, esto sí. Fíjense que uno puede demostrar, no lo vamos a hacer aquí, porque está hecho en el libro, de una determinada forma, de varias formas de hacerlo. El perfil parabólico de velocidades tiene esta forma que está acá. Primero depende de la diferencia de presión que estemos comunicando el vaso.
después depende de la viscosidad de la sangre, después depende de la longitud del vaso y depende de un factor acá, que es el radio del vaso, R grande, a cuadrado menos R pequeño al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si R igual a 0, estamos en el eje del vaso, ¿okay? Porque R indica la localización de la capa. Entonces, si R igual a 0, estamos sobre el eje. Si R igual a 0, vamos a tener la velocidad máxima, que es delta P4 beta R por R grande al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando R es igual al radio del vaso? Pregunta, ¿qué pasa? Entonces 0. Esto es 0, entonces da velocidad 0. Es decir, que aquí la velocidad no es 0. La velocidad es máxima en el eje y 0 en el eje. ¿De acuerdo? Y por supuesto, aquí donde la velocidad es 0, acá el estrés, el shear estrés, el esfuerzo viscoso, el esfuerzo de cizaña, el esfuerzo tangencial, que varios nombres, es máximo, obviamente. Y aquí en el centro, el esfuerzo viscoso, el esfuerzo tangencial, es máximo. Bueno, la velocidad es máxima, perdón, es 0. Aquí la velocidad es máxima y el esfuerzo viscoso es 0. Y aquí al revés, la velocidad es 0 y el esfuerzo viscoso es máximo. ¿Está claro la idea? Las ecuaciones de allí, si ustedes lo necesitan, cómo relacionar la presión para shear rate, la velocidad de corte, o gradiente de velocidad, o rate con shear, también se denomina, es una de las cuestiones que yo hice, que te van a repasar, y el shear estrés, que la fuerza de viscosidad terminal de área, pero también aquí está su ejecución. Pero la viscosidad del área Entonces, en resumen, vamos a tener esta situación. Un perfil parabólico de velocidades que en esta casa corte frontal, pero cuando uno realmente quiere ver cómo es eso en el espacio, tiene que hacer una notación de parabólica. Esa notación de esta parabólica produce un parabólico. Es decir, que el perfil de velocidades en tres dimensiones es este, pero cuando uno hace un corte frontal, bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una clasificación en esta columna, el diámetro interno del vaso, para que no nos interesa, la luz del vaso, no es el espesor del vaso. El espesor es importante para otras cosas, para la elasticidad del vaso, etc. Pero para fluir, no. Nos importa el diámetro interno, es de, eso le va a 2,5 centímetros, la velocidad promedio, porque hemos dicho que el flujo es pulsar, que es variable, entonces la velocidad depende del tiempo también. Entonces, esto es un promedio temporal de la velocidad de la sangre a través de la aorta, que es 48 centímetros por segundo para un sujeto en reposo, porque si el sujeto está caminando, corriendo, etc., esto puede llegar a 100 hasta 150 centímetros por segundo, que es una velocidad relativamente alta. El shear rate es 154, es decir, la velocidad de corte, evaluados por lo máximo, que es arriba, en el borde del vaso, el shear rate. Y el shear estrés también evaluado ahí. Y hay una relación que está por aquí, ¿verdad? Por aquí está, entre el shear rate y el shear estrés. La relación está bien posible. O sea, como un código pasar del shear estrés al shear rate, multiplicando el shear rate por la velocidad, obtengo el shear estrés. Entonces, bueno, aquí está la tabla que pasa para las grandes arteriolas, para las arteriolas, por ejemplo, de la circulación de la retina, para los capilares, voy viendo cómo es el shear rate y cómo es el shear estrés. Fíjense que en los capilares es donde se presenta el mayor shear, el mayor esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente esto es como una preciosidad física, el problema del shear estrés y el shear rate, pero resulta que una gran parte de la fisiología cardiovascular de la hemodinamia actual se basa justamente en el gradiente de velocidad, shear rate y el shear estrés. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos detectores de shear estrés en el endotelio cardiaco. En la parte interna del endotelio, en contacto con la sangre, ahí hay receptores de esfuerzo total. ¿De acuerdo? Y dependiendo de si
la sangre es muy viscosa, entonces esos detectores de esfuerzo sencillamente van a disparar una cascada de reacciones bioquímicas que terminan por vasodilatar el vaso, valga la redundancia. Y si aplica una diferencia de presión y aumenta la velocidad y aumenta la energía del tren, entonces se genera un conjunto de compensaciones para que el energía del tren regrese a su valor normal. Y eso es lo que tenemos usado acá, todo el conjunto de factores que se involucran cuando hay un cierre estrés que está operando sobre el embotellado, pues entonces ahora qué pasa en el centro embotellado y todo el conjunto de procesos que van a ocurrir en el embotellado. Y como ustedes saben, como estudiante de luego, con su ley, con la profesora Suprema de Guillermo, el embotellado tiene funciones normales que ya yo había mencionado, por ejemplo, producir la cantidad o la concentración adecuada de endotelinas y de óxido nítrico, es decir, la endotelina produce vasoconstricción, el óxido nítrico produce vasodilatación, tiene que haber un equilibrio para que la presión arterial del sujeto no se mantenga regulada. Y eso yo lo había presentado como una causa de la hipertensión esencial. También había hablado de hipertensión secundaria, pero el endotelio, por supuesto, que también puede participar en un conjunto de difusión, como ustedes pueden ver. Y está involucrado, por supuesto, el detector de estrés, el detector de shear stress. Bueno, aquí está cómo el esfuerzo de corte permite la liberación de óxido nítrico, por ejemplo, cuando aumenta el flujo, el estrés aumenta, porque el estrés depende directamente del flujo, creo que lo tengo por ahí en la expresión. Entonces, las expresiones son muy importantes, porque aquí está el esfuerzo cortante, depende del flujo, del momento. Entonces, cuando aumenta el flujo, después se produce vasodilatación, la R aumenta y el shear termina de disminuir. O sea, otra vez a tener el valor que tenía antes del aumento del flujo. ¿De acuerdo? Un mecanismo compensatorio de presión mediado por el óxido nítrico. Y bueno, aquí se presenta cómo ese shear estrés puede disparar la producción de óxido nítrico en concentraciones pequeñas o grandes. Por ejemplo, en el caso del síndrome de hiperviscosidad primaria, la cantidad de óxido nítrico que se produce es pequeña, pero en el síndrome de hiperviscosidad secundaria es grande. Entonces, bueno, aquí eso hay que profundizarlo. Bueno, en cuanto al carácter newtoniano o no newtoniano de la sangre, ya habíamos dicho que en ciertas circunstancias la sangre, que es un líquido muy complejo, se comporta de manera newtoniana, se comporta bien, o no se comporta bien, decimos entonces que se comporta de manera no newtoniana. ¿De acuerdo? Todo eso en honor a Newton, que es justamente el que creó el modelo ese de las velocidades de las capas cilíndricas. Eso se debe a Newton hace 500 años. ¿De acuerdo? Entonces, ese fluido fíjense que ese fluido, esa es la clasificación tan compleja. El fluido tiene un componente viscoso. Entonces, si uno se va por acá, uno puede tener un fluido newtoniano o no newtoniano. ¿Okay? Si es no newtoniano, puede ser dependiente del tiempo, la viscosidad, cosa que es muy complejo, o puede ser independiente del tiempo. Si la viscosidad es independiente del tiempo, como pasa con la sangre, entonces de todas maneras se comporta de diversas maneras dependiendo del régimen que le permite fluir, es decir, de la diferencia de presión aplicada en el tema del vaso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que aparece aquí. En el caso de la sangre como fluido no newtoniano, y un fluido cuya viscosidad no depende, independiente.
medicina americana, que venía en unos potecitos amarillos, no sé si todavía la ven. Cuando uno hace la mezcla, presenta una viscosidad al principio y después esa viscosidad cambia con el tiempo. En el caso, por ejemplo, del pego, que se utiliza para pegar cerámica también, uno está preparando el pego, presenta una viscosidad y luego cuando ubica la cerámica sobre el piso, donde va a pegar la cerámica, presenta otra viscosidad. Entonces son fluidos muy complejos, más complejos que la sangre, porque la sangre no se comporta así. Es decir, su viscosidad depende. Esos fluidos se denominan perfecto. Entonces, en el caso de un fluido newtoniano, si uno grafica el esfuerzo viscoso y el estrés en función de la velocidad de corte, es decir, la velocidad de Rey, y o pasar de la velocidad de estrés a la velocidad de Rey multiplicando por la viscosidad, en el caso de un fluido newtoniano es una línea de Rey. ¿Okay? Y si graficó velocidad versus velocidad de corte, en el caso de un fluido newtoniano es una distancia. ¿De acuerdo? Cualquier otro tipo de fluido piensa que es diferente. Si es el isotrópico, que si uno va por aquí, presenta un esfuerzo viscoso, y si uno se devuelve en velocidad de corte, ya va por otro camino. Se presenta histeres, y eso también lo van a presentar los pulmones. Los pulmones tienen un comportamiento histérico, como vamos a ver en su vida. ¿Alguna pregunta de acá? Bien, entonces cuando la sangre se comporta anómalamente, están presentes varios efectos. Recuerden que he dicho que la sangre a veces se comporta como un fluido newtoniano y otras veces no. Cuando no se comporta bien, sino como un fluido anómalo, se presentan varios efectos. Ustedes lo pueden revisar. Uno es el efecto sigma, que está acá, el efecto sigma, o dice el efecto de Faraday, Olympics, el engrandecimiento del plasma, el efecto Bohr, el efecto Magna. ¿En qué consiste, por ejemplo, el efecto Bohr? Consiste que los eritrocitos, cuando se mueven a través de los capilares, como el diámetro del eritrocito es muy parecido al diámetro capilar, entonces pasa muy ceñido a través de los capilares, pero queda plasma atrapado entre el eritrocito y el eritrocito, y ese plasma atrapado de cintura se mueve, roda y propulsa los eritrocitos. Bueno, entonces la viscosidad disminuye en los capilares. El efecto Magnus significa que el eritrocito, cuando se mueve, roda. Él no se va moviendo, es como un determinado tipo de lanzamiento de un pitcher, ¿okay? Se llama el efecto Magnus. En el caso del pitcher, porque es por el aire. ¿Okay? Efecto Magnus. Planteamiento del plano. Los eritrocitos tienden a acumularse en el eje del vaso. Eso significa que si uno tiene una arteriola, la mayor cantidad de eritrocitos está en el eje. Cuando uno pincha un capilar, por ejemplo, para hacerse un hematocrito capilar, entonces va a conseguir algunos hematocritos disminuidos. ¿Okay? Porque básicamente lo que sale es plano. O sea, no es que sale plano, pero sale diluido el eritrocito. ¿Okay? O sea, el hematocrito capilar es menor que el hematocrito arteriolar o el hematocrito de otro vaso sanguíneo. Eso es lo que se llama hematocrito de plano. Y bueno, el efecto sigma, o el dice completo, que dice que la viscosidad depende del tamaño relativo de la partícula suplente y del diámetro del vaso. Entonces aquí podemos ver algunos dibujitos. Por ejemplo, esto es la viscosidad de la sangre. Esto es la viscosidad de la sangre en términos de hematocrito. Cuando la hago circular por un tubito de radio 1 milímetro y cuando la hago circular
por un vaso de una pata posterior de Pedro del radio 0,1 milímetros, o sea, 10 veces más pequeño. Entonces, fíjense lo que hace. Primero es la dependencia de la viscosidad con el manuscrito, que ya no se olvida. Aumento de manuscrito, aumento de viscosidad. ¿Okay? Ya lo vimos. Pero además ahora va a depender del radio. Si el radio es más chiquito, el incremento es menos pronunciado. Cuando es 0,1 milímetro, la viscosidad aumenta, pero menos pronunciadamente que cuando el radio es igual a 1 milímetro. Si le buscamos la viscosidad o el gradiente de velocidad, a medida que el gradiente de velocidad aumenta, por ejemplo, en las grandes arterias, dice que la viscosidad es prácticamente una constante, se comporta como la sangre de manera draconiana. Y luego, bueno, cuando hay acumulación de trocitos acá y aumento de diferencia de presión para producir esa concentración, entonces al aumentar la diferencia de presión, la viscosidad disminuye. ¿De acuerdo? Es más o menos parecido a esto, porque hay una relación entre la diferencia de presión y la diferencia de velocidad directa. ¿Okay? Luego, cuando el radio es chiquito, como podemos ver, la viscosidad se cae. Por ejemplo, en los capilares. ¿Alguna pregunta? La viscosidad no se debería mantenerse entre valores normales. ¿Hay valores normales para la viscosidad? Sí, claro. Por ejemplo, en las bacterias, la viscosidad debe ser más o menos 364. En un rango de normalidad, dependiendo del vaso. La viscosidad hay muchas maneras de medir. Una es a través de la velocidad de sedimentación. ¿Okay? Que ya nosotros habíamos entendido acá, dejarse de pintar la sangre y ver el tiempo que trata de sedimentar. Se determina la viscosidad como el inverso de la viscosidad de sedimentación. ¿De acuerdo? Otra manera de determinar la viscosidad es con viscosímetro. Hay diversos tipos de viscosímetros. ¿Okay? El viscosímetro de Howard, el viscosímetro ónico, etcétera, etcétera. Pero la desventaja es que la viscosidad tiene que ser determinada por la sangre extraída. Pero hay una tecnología más avanzada que el microviscosímetro insertado dentro del catéter. ¿Okay? Le insertan un catéter y pueden medir la viscosidad in situ. ¿Okay? Y los otros utilizan técnicas, por ejemplo, de ultrasonido, resonancia magnética nuclear, etc., para determinar la viscosidad. Pero a nivel clínico no tenemos eso. Es a nivel de tecnología. Profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, la sangre se comporta como un fluido newtoniano en situaciones no anómalas. Cuando es anómalo es no newtoniano. O sea, en condiciones anómalas es no newtoniano. ¿De acuerdo? Decimos que es anómalo cuando es no newtoniano. Sí, porque dependiendo del radio del capilar, la viscosidad va a tener valores diferentes. A medida que el capilar es más chiquito, porque todos los capilares tienen el mismo radio, la viscosidad va a ser diferente. Entonces eso le da un carácter anormal. ¿De acuerdo? Me lo voy a saltar. Bien. Este señor que está acá, sumamente importante. Es una familia de 8 hermanos, todos grandes matemáticos y físicos. De gran talla intelectual. O sea, estamos hablando de que uno era digamos, la basurita, digamos así, de nosotros. No, todos los 8 hermanos de un nivel altísimo, intelectual. Este señor Daniel Bernoulli, en Suiza, una familia suiza, 1700, 1782, vino después de hacer experimentos y los cambios de diámetro de un conducto, un tubo, una cheque, etc., afectan la función del fluido. Esa es la función. Es decir, que si tenemos un tubo, una arteria, una aorta, por ejemplo, con coartacional aórtica, en la cual el lado distal está más estrechado, el lado torácico, que el lado proximal, entonces ahí va a haber unos cambios de presión. Debido al cambio de diámetro. Y en general, ¿qué es lo que pasa? A menor diámetro, mayor velocidad, el fluido pasa más rápido por ahí,
Y de acuerdo con el principio de Bernoulli, la presión ahí debe ser más pequeña. ¿De acuerdo? Repito, menor área, mayor velocidad, porque el flujo es el producto del área por la velocidad. O sea, si disminuye el área y el flujo es constante, la velocidad se incrementa. ¿Ah? Sí, eso es lo que pasa es que no viste la parte final que yo vi. Menor área, ¿verdad? Mayor velocidad, menor presión. Entonces el diámetro te afecta. O sea, exacto. Sí, claro. Cuando tú le pones el dedito a la manguera, disminuye el área, aumenta la velocidad y la presión cinética con la cual sale el chorro aumenta. ¿Ah? Con la presión cinética en este caso. Cinética, claro, tú estás diciendo, sale con más velocidad. Y la presión cinética depende de la velocidad. Pero el principio de Bernoulli no se queda ahí. El principio de Bernoulli habla de presión hidrostática también. O sea, la presión que se hace perpendicular al vaso. ¿Ah? Lo del vaso en general. ¿A qué había dicho? Menor es el diámetro, mayor es la velocidad y menor es la presión. Sí, así es. O sea, la presión acompaña la disminución del diámetro. Exactamente. La velocidad, ¿qué? Sí, a menor diámetro, mayor velocidad. Mayor presión. No, yo hablo, es que son dos cosas diferentes, no van a entender. O sea, una cosa es que el flujo en un fluido estacionario, vamos a suponer estacionario para simplificar, es constante. Es igual al producto del área del vaso, de la sección transversal del vaso, por la velocidad. De tal manera que si yo disminuyo el área del vaso, la velocidad debe incrementarse para que el producto sea constante. ¿De acuerdo? Y de ahí yo voy, sabiendo eso, yo voy a la ecuación de Bernoulli, que la vamos a ver ahorita, no la hemos visto. Exactamente. Y cuando la velocidad aumenta por el principio de Bernoulli, que lo vamos a ver ahorita, la presión se cae. Se cae la presión. Sí. No tiene mucho lógica esto, pero bueno. Eso es lo que pasa aquí. Ya vamos a ver. Déjame seguir y después hacer. Este es el spray, el rociador. Ahí está el principio de Bernoulli. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo aplico esta perilla acá, fluye aire, ¿de acuerdo? Cuando el aire pasa por esta constricción, por esta garganta, o sea, el aire es más pequeña, la velocidad es mayor. Por el principio de Bernoulli, la presión es más pequeña. Entonces el líquido pasa desde acá hasta acá y se diluye con el aire y se rocía. Ese es el principio de Bernoulli, ¿de acuerdo? ¿Está clara la idea? Así funciona un proceso. Bueno, y también pasa con esto. Yo hago pasar por acá aire con tres tubos, entonces nos damos cuenta que el tubo del centro sube más la potencia. Obviamente porque el tubo del centro está conectado a una garganta y ahí la presión es más chiquita y el líquido tiende a subir. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Aquí el ejemplo que tú decías, pero con presión cinética. ¿Okay? Bien. ¿Está clara? No, la presión cinética depende de la velocidad. La presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre o el sobre la pared. ¿De acuerdo? Cuidado. La presión cinética es directamente proporcional a la velocidad. La presión hidrostática siempre es perpendicular al área sobre la cual se aplica, por definición. Por definición. La cinética lleva el sentido de la velocidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos un vaso con una teoría o con un cuarto, y bueno, pasa lo mismo. El flujo pasa por aquí, menor área, mayor velocidad, menor presión. Si aquí hay menor presión,
la presión intersticial puede terminar de obstruir el vaso. ¿Okay? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa si yo pongo a circular un fluido por tubo de diversos diámetros? Bueno, en este tubo que está acá, ¿qué pasa? Mayor área, menor velocidad, mayor presión. La presión hidrostática la veo con una cambio. ¿Okay? Después disminuyó el diámetro del vaso. Más, ¿qué pasa? La presión se cae. ¿Okay? Menor área, mayor velocidad, menor presión. Bajo más, se cae más. Otra vez regreso a un área mayor, sube más profundo. Ese es el principio del juego. Bien, aquí otro caso. Como voy a hacer un fluido en un tubo circular con un tubo de diversidad. Entonces pasa exactamente lo mismo. Donde el fluido no es estrecho, el nivel de líquido es menor. Menor área, mayor velocidad, menor presión. Bien. Entonces, bueno, no me voy a saltar esto porque ya sé que usted lo sabe. Si tiene un fluido que circula desde una cierta región a otra región, el flujo estacionario, entonces el flujo constante es producto del área por la velocidad. A1 por B1 es A por B2, ese es el flujo. Y a veces lo llaman Q, a veces lo llaman F, etc. Pero claro, evidentemente eso es verdad si el fluido es incompresible, como en el caso de la sangre del sistema cardiovascular humano. ¿Okay? Si la presión que aplica el ventrículo en sístole o durante la contracción isovolumétrica sobre la sangre no es suficiente para que cambie la densidad. ¿De acuerdo? Es decir, la misma masa que está cambiando de sangre va a ocupar el mismo volumen. O sea, si fuera compresible, ya la cosa cambiaría completamente. El ciclo cardíaco, el asa presión volúmica cambiaría porque las partes isovolumétricas no serían así, porque serían por un lado. Porque a medida que aplico presión, el volumen va a disminuir, entonces se va para la izquierda. Y eso mismo pasa cuando hay una insuficiencia valvular, una insuficiencia aórtica o una insuficiencia auriculoventricular. Cuando vamos a ver en el caso de insuficiencia aórtica, cuando el ventriculo se contrae, ¿de acuerdo? Si hay una insuficiencia, entonces la válvula que debería estar completamente cerrada en determinada fase del ciclo cardíaco está abierta, parcialmente abierta, se van a salir por ahí, entonces el volumen no es constante. Entonces también es parecido a lo que pasa con un fluido compresivo. ¿Okay? Bueno, es esto que está aquí básicamente, no seguiría para este lado, para la izquierda. En el caso compresivo, en el caso de una insuficiencia valvular. Bien, esto es más de lo mismo. Entonces, básicamente lo que dice el estudio es que si yo estoy aquí, vamos a hacer una general, en esta región, la energía mecánica acá es igual a la energía mecánica acá. La energía mecánica por unidad de volumen. Eso es lo que dice el estudio, básicamente. Y eso es verdad si se desprecia la pérdida viscosa. Y eso puede ocurrir si el fluido no es viscoso, lo cual es algo ideal, no viscoso o es viscoso, pero cuando circula a través de grandes vasos, con grandes arterias, las pérdidas por viscosidad son despreciables. ¿Okay? Porque el vaso tiene suficiente calibre para que sea pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, el número que dice el equipo. Entonces, ¿cómo calculo la energía mecánica por unidad de volumen en esta región? Pues, en la región 1 es la presión hidrostática que tiene aquí, más la energía cinética que tiene acá, o la presión cinética, más la energía gravitacional, que cada una cierta altura, y vamos acá, este es el eje gravitacional, una cierta altura, y lo mismo hago para la región 2, y valoro las dos cosas. Como la energía mecánica se conserva la igual. Cuando es igual, pues tú tienes la famosa ecuación de temperatura. P1 más un medio de P1 cuadrado más N1 más P2 más un medio de P cuadrado. Es decir, el término energía potencial gravitacional, porque el vaso puede estar arriba por encima de la referencia, el término cinético y el término de presión hidrostática. ¿Está clara la idea? ¿Sí? Si hubiera viscosidad, si hubiera pérdida viscosa, yo tendría que restarle a este lado las pérdidas viscosas para poder obtener la energía mecánica en el viscoso. ¿De acuerdo? Y esa
Eso es lo que se denomina el principio de Bernoulli modificado. Modificado porque toma en cuenta la viscosidad del fluido o que sus pérdidas viscosas no son despreciables. Sí, aquí está hechecito completamente, pero para un tubo horizontal, entonces desprecio por supuesto la altura. La altura ya no cuenta porque el punto 1 y 2, por la altura de los están sobre esto. Entonces esto lo elimino. Y por eso es que yo decía que P1 más la energía cinética, que P1 más la energía cinética, si no elegimos esto, entonces si el área es más pequeña en la garganta, la velocidad es mayor. Si la velocidad es mayor, para que esto sea una constante, P1 debe disminuir. La sesión 1. ¿Está claro la idea? Principio de Bernoulli. ¿Okay? Entonces el hecho de que el flujo es igual a la velocidad nos va a determinar, por ejemplo, este gráfico que nos dice que los capilares representan la mayor sección total, definida como el número de capilares que la área transversal de un capilar supuesto un igualito, o sea, como es verdad. Entonces, la velocidad es más pequeña que esta. ¿Okay? Sencillamente la aplicación del principio de continuidad, es decir, flujo igual área por velocidad, pero aquí el área es la sección total de cada compartimento. Aquí puedo cambiar arteriolas, lo que yo quiera, la dejo arteriolas, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de venas cavas, vena cava, sección transversal 18 centímetros cuadrados, velocidad 5 centímetros por segundo, pequeña, pero en la aorta, área 3 centímetros cuadrados, velocidad 30 centímetros por segundo. Menor área, mayor velocidad. Bueno, acá en este caso, yo me preguntar que yo había dicho que un sujeto que estaba de pie, sus presiones estaban regidas por la ley de Pascal. Entonces habíamos dicho, bueno, ¿cómo por la ley de Pascal si la ley de Pascal considera fluido en reposo y la sangre está circulando? ¿Y qué dije yo en ese momento? No, yo dije que podía aplicar la ley de Pascal para conocer la presión de una arteria del pecho, en función de la presión de la arteria aórtica, una arteria de la cabeza, como aplicando la ley de Pascal. Porque cuando uno mide la velocidad en esas grandes arterias, es prácticamente igual. ¿Okay? No difiere mucho. Entonces, si uno elimina las velocidades en Bernoulli, si uno elimina las velocidades, o sea, esta velocidad, puede tener un científico igual a esto, porque estoy pinchando en las grandes arterias. ¿Okay? Entonces, ¿qué me queda? Que me queda P1 menos P2, paso esto para acá. P1 menos P2 es igual a ρ de H2 menos ρ de H1. O sea, P ρ es de densidad. De H1 menos H2 recalcula la separación del fluido. O sea, queda la ley de Pascal. Se comporta como que si la ley de Pascal valiera, fuera válida. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Existe otra ley que ya hemos tomado en cuenta parcialmente, le hemos dicho que se pierde energía por viscosidad. Que la sangre circulando en las arterias no pierda tanto es una cosa, pero ella no circula sola por las arterias, ella circula por medio de una arteria, por arteriolas, etc. Entonces ahí la pérdida de energía por viscosidad es importante. Entonces aparece este señor, o así. Este francés entonces, y después claro, esto fue desarrollado por un alemán, Hagen, o se llama ley de Hagen, los alemanes le dicen ley de Hagen, los franceses ley de Poisson, obviando la nacionalidad del otro, que cooperó también, y los rusos le pusieron otro nombre. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces esta ley, que también se llama ley de Darcy, ¿okay? Lo que dice es que el flujo, en la ley de Ohm, básicamente, el flujo es, la corriente eléctrica es por tanta resistencia. ¿Qué es lo que se dice? El flujo es el equivalente a la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica es flujo de electrones y es flujo de masa de sangre. El flujo es la diferencia de presión, que es el voltaje, entre la resistencia. Pero ahora, la resistencia no es la resistencia eléctrica,
eléctrica, obviamente, porque no estamos en electricidad. Es la resistencia que ofrece un conducto al paso del sangre. ¿De acuerdo? Esa resistencia depende directamente de la viscosidad, de la longitud del vaso y del inverso de la cuarta potencia del radio. ¿Qué significa eso? Que pequeñas modificaciones del radio en las arteriolas, a través de los mecanismos de control del tono vascular arteriolar, van a producir grandes modificaciones del flujo. ¿De acuerdo? Porque el radio aparece a la cuarta potencia. Entonces, eso es lo que yo. Bien. Entonces, ¿cómo despeja uno cada una de estas variables? Aparece delta P, FR, le pone el dedito de delta P, entonces delta P es F por R. Quiere R, le pone el dedito a R, R es delta P de R. Quiere F, le pone el dedito a F, F es delta P de R. La regla de Newton. Bien. ¿Sí? No, es simplemente poner el dedito de la variable que quieres despejar. Si quieres despejar delta P, es F por R. Si quieres despejar resistencia, le pones el dedito de capas y R es delta P de R. Bien, entonces fíjense, supongamos que por este tubo circula sangre. Entonces yo quiero medir la presión entre el tubo y 2. ¿Qué hago? Bueno, utilizo un manómetro de mercurio o de cualquier otro líquido manométrico, etc. Entonces, esta diferencia de altura que está acá entre los niveles de los líquidos me mide la diferencia de presión entre uno y 2. Si tengo la diferencia de presión entre uno y 2 y calculo la resistencia del vaso, tengo el flujo que pasa por aquí, el flujo de volumen. ¿Sí? ¿Está claro la idea? ¿Cómo calculo la resistencia del tubo? ¿Cómo calculo la resistencia del tubo cilíndrico? Diferencia de presión entre flujo. No, ¿cómo calculo? De acuerdo con su radio, de acuerdo con su viscosidad, de acuerdo con su longitud. ¿Cómo calculo la resistencia de un tubo cilíndrico? Eso es importante. Lo que más tenemos nosotros es un tubo cilíndrico, que se parecen a cilindros. Entonces la resistencia de un tubo cilíndrico es 8 veces la viscosidad por la longitud, por la longitud del tubo entre pi por el radio. Esa es la forma. Si el tubo fuera cónico, por una coartación de la óptica, ya eso no es válido. Hay que hacer el cálculo. Yo ya lo hice. Bueno, entonces pues básicamente es así. Entonces, podemos observar que si yo varío el diámetro del vaso, entonces la caída de presión es más abrupta, obviamente. ¿De acuerdo? Que se pierde más energía. A medida que el vaso se estrecha más, se pierde más energía, entonces la caída de presión a lo largo de la cápsula es más abrupta. Eso es lo que dice aquí. Y después, si ustedes quieren divertirse un poco más, entonces ustedes pueden calcular cómo es el flujo si lo que yo hago sería cambiar la presión. La presión de abajo, el P0 no debe quedar. Dice que la presión atmosférica, aquí el P0 no debe quedar una mitad. Entonces la pregunta es cómo son los flujos que pasan por aquí y el flujo que pasa por aquí. Todo es igualito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque por abajo pasa dos veces el flujo que pasa por aquí. ¿Qué pasa si yo incremento la longitud de un vaso respecto a otro? Bueno, el flujo que pasa por el vaso más corto es 2 veces el otro. ¿Qué pasa si yo aumento la viscosidad y es 2 veces la griega? Recuerden que la letra griega representa la viscosidad. También se utiliza la letra griega mu. Entonces, si aumenta la viscosidad, ¿qué pasa? Obviamente el flujo va a ser menos que el otro. ¿Qué pasa si yo multiplico el radio del fluido de abajo y de todo igual? Bueno, el flujo del vaso de abajo va a ser 16 veces el flujo del vaso de arriba. Por el R a la cuarta. ¿Okay? Por el R a la cuarta. Sencillamente. Porque 2 a la cuarta es 16. ¿Okay? Chévere. ¿Qué pasa si yo comparo Bernoulli modificado con la ley de Hagen-Poisson? ¿Okay? ¿Qué pasa? Es bien interesante. Fíjense. Esto ya lo habíamos estudiado. Ahora, si yo le agrego la pérdida viscosa, esto que está acá es falso. Porque al agregar la pérdida viscosa, si yo estoy aquí, que antes el nivel es igualito,
Ahora no, porque se pierde energía desde aquí hasta aquí. Entonces aquí va. Y aquí fíjense que antes era igualito aquí, no, este es mayor que este. Y aquí era esta que está acá, que era mayor que ahora era más chiquita, entonces era más chiquita porque se ha perdido energía, sangre desde aquí hasta aquí. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un fluido circula? Bueno, tengo una energía mecánica en una región, otra energía mecánica en otra región, como paso de energía mecánica a otra energía mecánica. Pero un libro que dice, bueno, desprecio las pérdidas por viscosidad, porque supongo que la sangre está circulando en el vaso, igual a las dos cosas. ¿Okay? Principio de esto es igual. Pero eso no es verdad en general. ¿Okay? Eso sirve para, digamos, explicar cierto tipo de fenómenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el sistema cardiovascular hay pérdidas debido a la viscosidad, entonces hay que restarle aquí el producto de la eyección por la resistencia. Pero también hay elasticidad, es decir, por ejemplo, en el modelo de Quiquese, el corazón inyecta sangre, una parte se acumula, ¿no? De la energía de la sangre se acumula en energía elástica de la pared de la aorta, o sea, fluye de la sangre hacia la aorta, la energía, y luego en la fase de descubrimiento, la elasticidad de la aorta, la energía elástica se transfiere para la sangre. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Y también hay turbulencia que hace el flujo más ineficiente. Y hay ganancias también, la energía que comunica la bomba musculovenosa, la bomba torácica, como vamos a ver en venas, la bomba cardíaca, el bis aterno y el bis afronte, es decir, la fuerza desde atrás y la fuerza desde adelante, ¿okay? La presión de llenado sistémico y la vasoconstricción, y también hace un squeeze, o sea, y aprieta la sangre, ¿okay? La bombea. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, estos son requisitos para aplicar la ley de Poisson. Ustedes lo van a revisar posteriormente. Lo que sí les quiero decir es que yo calculé cuál es la resistencia de todos los capilares y me da un poco menor que la resistencia del conjunto de las anteriores. Las anteriores, el conjunto de todo, son las que representan la mayor resistencia. Aquí hay un dibujo que ustedes pueden ver. ¿Okay? Lo que les quiero decir es que en el caso de un flujo variable, la situación no es como esta que está acá, que es un perfil para de velocidades, un poquito corregido, porque se considera la sangre no homogénea en el caso. Básicamente un perfil para otro. En el caso de un flujo variable, como el que comunica el corazón humano, fíjense que el perfil de velocidades no se parece en nada a él. En nada se parece. ¿Okay? Sino que hay unas regiones en las cuales, la velocidad es la misma, prácticamente. No importa en qué radio esté la capa que haya localizado, después cerca de los bordes del vaso, fíjense cómo hace esto, hay una variación importante en los bordes y además la velocidad cambia de dirección, la velocidad de la sangre. Una vez hay un flujo anterógrado hacia las arterias periféricas, de la aorta hacia las periféricas, y en cierto momento hay un flujo retrógrado en este caso. O sea, avanza la sangre y después retrocede. Bueno, aquí está más grande, pero lo pueden ver. Y además, el flujo no está en fase con la presión. ¿Okay? Eso en el caso de un flujo estacionario, de un vaso rígido, eso no es verdad, porque la presión acompaña siempre a la flujo con la presión. Ok, no hay problema, pero en el caso de un vaso elástico, eso no es verdad. La presión no está en fase con el flujo. Otro fenómeno debido a la elasticidad de un flujo variable. ¿Okay? Y, por ejemplo, en ecografía, uno hace el especialista hace énfasis en estudiar cuáles son las fases de la velocidad de la sangre, y él puede medir la velocidad de la sangre, entonces consigue con una fase 1 ascendente, anterógrada, una fase 2 retrógrada, ¿no? Y una fase 3 nuevamente anterógrada. Entonces se estudia para obtener conclusiones sobre el estado del paciente. Si uno quiere la dimensión, sería el gráfico de la presión en la red de la aorta
Y esto que está acá es el flujo en función del tiempo y de la posición. Y esa es la figura principal. La cosa es finalmente, me voy a referir a este señor para terminar la clase. Osborne Freire, nació en Irlanda del Norte, vivió entre 1842 y 1902, y este es el señor que justamente describió el paso del flujo laminar a flujo tubular. Que hizo él con un experimento el cual tenía su tubo, por el cual hizo circular agua, un tubito por acá, interno, en el cual inyectaba un colorante. Y se dio cuenta que cuando aplicaba una diferencia de presión muy alta en el extremo del vaso, la velocidad alcanzaba un valor crítico de tal manera que las láminas ya desaparecían, las láminas de fluido, y se producía el flujo tubular. Es decir, el colorante, como consecuencia de eso, se desparramaba, como así, sobre. Ese es el experimento que hizo Reino, y bueno, básicamente tenemos esto, una velocidad para un punto determinado depende del tiempo obligatorio, de su promedio de cero, pero depende posicionalmente, así como está determinado el velocidad. Bien, y esto es ya básicamente lo que pasa. Este es el señor Reino, montado sobre un taburete, viviendo en un mismo juguete de disco, haciendo el experimento y el tubo. Ese que aquí está como de la ley una palabra que se llama. Entonces, ¿para qué nos sirve ese flujo turbulento? Voy a saltarme una cosa que usted no puede ver allí. ¿Para qué nos sirve el flujo turbulento? O sea, es completamente desventajoso, o a veces ventajoso y otras veces desventajoso. Por ejemplo, en el caso de los ruidos de corpo, ¿qué son los ruidos de corpo? Exactamente. Yo aplico presión con mi brazalete, entonces, bueno, hay un momento que la presión casi obstruye completamente la arteria, pero hay bueno, lo voy bajando, vamos a decirlo así, voy bajando la presión y llega un momento en que dejo una abertura pequeña en la arteria, entonces el flujo tiene que pasar por una abertura pequeña, la velocidad es muy grande, o sea, menor área, mayor velocidad, y esa velocidad va a producir pues, un flujo turbulento, y el flujo turbulento no es silente como el estacionario, sino que produce ruido, y ese es el ruido que nosotros escuchamos. Y luego sigo bajando la presión, los ruidos cambian de características hasta que entro en la fase de no ruido, que es el criterio de presión de actor. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Sí, esa presión es la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce la sangre sobre la pared arterial. Es diferente a la tensión que hay en la capa de la arteria, en la borda de la arteria. O sea, eso es diferente, es una tensión elástica que hay. Es decir, es presión hidrostática, ciertamente. Entonces tenemos ruido dentro del cuerpo, pero tenemos ruido por el de aneurisma y podemos detectar los aneurismas así. Obviamente también por el cambio de velocidad de aneurisma. Tenemos ruidos pulmonares también, debido a la turbulencia, disminuye soplos del corazón y la gente no se utiliza para ocupar en el cual el flujo tiene que pasar por el estreñimiento y produce flujo. Y esa es una manera de identificar. Este otro señor que está acá, Pierre Simon de la Paredes, que fue guillotinado durante la Revolución Francesa. Este señor es un genio, de verdad, que comprobó la hipótesis de la formación del sistema solar junto con el mundo del cambio. Este señor que está acá, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, hizo muchas cosas, pero es lo que digo es que si yo tengo un flujo de líquido circulando por un vaso grande, como un vaso biológico, entonces esa presión va a distender el vaso. Lo cual es el punto lógico, intuitivo, ¿de acuerdo? O sea, tengo un flujo pasando por un vaso y bueno, el vaso es elástico, entonces el vaso tiende a bombarse, a distenderse.
presión interna menos la presión interna, entonces no solamente la interna. Y este es el radio del vaso, no pusieron circulación, y esta es la tensión parietal, o el estrés tensivo, como también se llama, el estrés de tensión. Fíjense que no hay que confundir el estrés tensivo con la presión irregular. Entonces, ¿qué dijo Laplace? Bueno, que el vaso presenta un equilibrio en el cual la acción distendente, o sea, la acción que tiende a distender el vaso, es igual en equilibrio a la acción colapsante. ¿Qué tiende a colapsar el vaso? Esto es básico, sumamente importante. Mientras la tensión es mayor, esa tensión tiende a colapsar el vaso. Si la tensión es más chiquita, el vaso tiende a distenderse. Cuando se detiene, también cuando la presión interna es mayor. Aumenta la presión, se detiene. O cuando la presión interna es muy pequeña, es decir, si algo vacío o mayor. Entonces, justamente, eso yo le había dicho, justamente esa tensión, ese estrés tensivo, es lo que tiende a romper los neuronas. Entonces, ¿qué digo? Laplace. Bueno, que el producto de esta alfa es una constante de proporcionalidad. Depende de si es un corazón lo que estoy analizando, si es un vaso sanguíneo, si es el útero, etc. Porque esto es válido para cualquier cavidad. Entonces, un factor alfa que da cuenta de la geometría. Y la tensión parietal es el producto de la presión transmural, es decir, la presión transformuro, es la presión interna, menos la interna, multiplicado por el radio del vaso. Este es el espesor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que si el radio del vaso es más grande, la presión parietal es mayor. Si la presión transmural es mayor, aparece una presión parietal mayor. Si el espesor del vaso es más chiquito, la presión parietal es más grande, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, él combinó todos esos factores y formuló una explicación, bueno, se utilizó después, para el rompimiento de vasos elásticos como una neurisma óptica, por ejemplo, de aorta abdominal. Y aquí podemos ver un gráfico donde aparece cómo varía la tensión parietal en este principio, dependiendo del tipo de vaso. Podemos ver acá que el menor estrés tensivo representa el muchísimas gracias.